La reputación del comandante Sarah Thorne la precedió en cada habitación en la que ingresó, lo que explicó por qué la reparación Bay of Station Kepler, de 9 años, había despejado en el momento en que su distintiva armadura negra apareció en la puerta. El Nexel oficial se movió con la precisión fluida de alguien acostumbrado a ser la persona más peligrosa en cualquier espacio dado. Sus ojos violetas, el rasgo distintivo de su especie, escaneando la bahía con conciencia táctica que nunca completamente desacoplado. Ella eligió una posición de esquina que ofrecía líneas de visión claras a todas las entradas, establecida por su rifle de plasma y arma lateral con eficiencia practicada, y comenzó el proceso metódico de mantenimiento de armas. Eso se había convertido en rutina y ritual. La armadura que cubría sus hombros y brazos tenía marcas de quemaduras frescas, del compromiso de la mañana, testimonio de otra misión exitosa que había salvado vidas civiles a costa de 3 buenos soldados, bajo su orden. La bahía de reparación ofreció algo que Sarah's Quarters no podía: espacio para respirar, sin el peso del escrutinio constante. Aquí, rodeado por el familiar zumbido de los equipos de diagnóstico y la chispa ocasional de la soldadura de plasma, ella podría existir sin ser comandante Thorne, la tormenta silenciosa, la oficial de Nex-Ray, cuya brillantez táctica fue igualada solo por su temperamento legendario. Ella tiró de una caña de limpieza a través de la cámara de plasma de su rifle. El movimiento repetitivo sirve como meditación. 3 soldados. Jenkins, de apenas 22 años, que se unió a la flota para ver la galaxia, y en su lugar solo vio el interior de la bahía de torpedos de un pirata Raiders. Martínez, un ingeniero veterano que sobrevivió a una docena de campañas solo para morir protegiendo a los civiles que nunca conocerían su nombre. Uno Kafur, cuyo seco el humor había mantenido viva la moral durante las peores tareas. Sus muertes no fueron su culpa tácticamente, estratégica o moralmente. El compromiso había sido un completo éxito por cada métrica que importaba al comando de la flota. El transporte civil había escapado de todas las manos. Los Pirate Raiders habían sido neutralizados y los carriles de envío estaban seguros. Pero Sarah sabía el peso de las decisiones de comandar que salvaron a muchos, sacrificando pocos, y ese peso nunca se hizo más fácil de transportar. La bahía de reparación, la puerta principal siseó, y la mano de Sarah se movió instintivamente hacia su arma antes de que ella registrara a los sin prisioneros pasos de alguien que pertenecía aquí. El ingeniero jefe Marcus Reed entró en llevar una tableta de diagnóstico y al usó el tipo de expresión centrada que sugirió que estaba pensando en las clasificaciones de eficiencia del conducto en plasma en lugar de el temperamento legendario de la figura blindada en la esquina. A diferencia de los ocupantes anteriores, no inmediatamente revertir el curso al notar su presencia. En cambio, asintió con el reconocimiento, el mismo gesto breve, daría a cualquier compañero profesional, y se mudó a un banco de procesadores atmosféricos que aparentemente requirió su atención. Sarah lo vio trabajar, esperando el momento inevitable cuando se dio cuenta de quién él era y encontraba negocios urgentes en otro lugar. Todos conocían las historias. Comandante la vestimenta de Thorne en el almirante Hayes por sugerir retrasos en la evacuación civil fue pérdidas aceptables. El incidente con el oficial de suministros que intentó cambiar corta las solicitudes de equipos de su unidad. El capitán pirata que había cometido el error de llamar a su especie bonita pero ineficaz y había aprendido que Nexel entrenamiento de combate enfatizó la precisión sobre la misericordia. Pero Marcus continuó su trabajo de diagnóstico con competencia constante, ocasionalmente, haciendo pequeños ajustes a la configuración de calibración de los procesadores. Su presencia no fue intrusiva ni diferencial, simplemente reconocimiento profesional de que ambos estaban aquí a hacer su trabajo. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el suave sonidos de mantenimiento de armas y diagnósticos de ingeniería.
Después de 20 minutos, Sarah se dio cuenta de que era, esperando a que hable, haga preguntas, que reconozca su reputación o su misión reciente, o la obvia hecho de que estaba sentada sola en una bay de reparación de armas de limpieza en lugar de presentar informes como un oficial adecuado. Él no. Marcus terminó su trabajo en los procesadores atmosféricos y se mudó a una unión de conducto de plasma que había sido marcando advertencias de eficiencia intermitente. Su enfoque era metódico, sin prisas, el tipo de sistemático resolución de problemas que Sarah reconoció y respetó. Cuando necesitaba una herramienta de su kit, la recuperó sin drama. Cuando el acoplamiento de plasma requirió recalibración, hizo el ajuste con facilidad practicada. Por primera vez en horas, Sarah sintió que sus hombros se relajaban ligeramente. La rígida postura militar ella mantenido en público, columna recta, en la barbilla, lista para cualquier desafío, suavizado en algo marginalmente menos agresivo. Todavía estaba alerta, todavía consciente de su entorno, pero la vigilancia constante, eso, vino con la responsabilidad del comando, se sintió menos urgente aquí. Las regulaciones de temperatura han actuado toda la semana, Marcus dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Nada crítico, pero los sistemas ambientales están compensando trabajando más duro de lo que deberían. No estaba dirigido a Sarah. No requería una respuesta. Y de alguna manera se sintió más genuina que la mayoría de las conversaciones que había tenido en meses. No hay reconocimiento de Ellarango, sin una navegación cuidadosa en torno a su reputación, sin preguntas sobre misiones clasificadas o tácticas decisiones, solo un ingeniero que habla consigo mismo sobre procesadores atmosféricos mientras ella armas limpias en silencio, compañero. Sarah se encontró escuchando el ritmo de su trabajo, el suave pitido de escaneos de diagnóstico, el zumbido ocasional del equipo recalibrado, el sonido satisfecho que hizo cuando regresó un sistema eficiencia óptima. Era tranquilo en una forma que casi había olvidado existía, como ver la lluvia a una ventana durante una noche tranquila. Cuando Marcus terminó su rutina de mantenimiento y empacó su equipo, Sarah esperaba a él, se iría con la misma eficiencia práctica que había mostrado a lo largo de su trabajo. En cambio, se detuvo cerca de su kit de herramientas y miró la pantalla ambiental. Debería estar más cómodo aquí ahora, dijo, todavía no del todo dirigirse a ella directamente. Sin embargo, la unidad de dispensación de café sigue siendo terrible. Ese es el proyecto de la próxima semana. Se fue sin ceremonia, y Sarah se dio cuenta de que ella he estado conteniendo la respiración sin saber por qué. La bahía de reparación se sintió diferente ahora. No vacío exactamente, pero expectante, como si el espacio hubiera sido calibrado para algo más que la soledad. Ella terminó de limpiar su rifle y comenzó a trabajar en su arma, señalando que los sistemas ambientales se ejecutaban más bien. La temperatura se sintió más equilibrada, la circulación del aire menos notable, el tipo de comodidad de fondo que es bueno ingeniería, proporcionada sin fanfarria. Por primera vez desde el compromiso de la mañana, Sarah exhaló correctamente. No la respiración controlada de la preparación, del combate, o la respiración medida de la necesidad diplomática, pero el tipo de respira que deja que la tensión fluya con el aire. Marcus Reed no había tratado de consolarla, no había ofrecido condolencias para sus soldados perdidos, no había intentado abordar el peso emocional que llevaba. Simplemente había compartido el espacio con competencia profesional, y lo dejó mejor de lo que lo había encontrado. Mientras Sarah empacaba sus armas y se preparaba para regresar a sus deberes, se encontró con la esperanza de que los procesadores atmosféricos necesitaran atención mañana. Marcus Reed había sido un ingeniero de naves espaciales el tiempo suficiente para desarrollar teorías sobre las personas. Y su teoría actual era que el comandante Thorne necesitaba estar solo de la forma en que se necesitaba un conducto de plasma para descargar el exceso de energía regularmente, de manera segura y sin interferencia de técnicos bien intencionados.
que pensaron que podrían arreglar todo con las herramientas adecuadas. Él ha estado cronometrando sus rondas de mantenimiento para coincidir con su presencia en la bahía de reparación durante 3 días, no de ningún plan deliberado, pero debido a que los procesadores atmosféricos parecían requerir atención cada vez que estaba sentada en la esquina limpiando las armas con la precisión metódica de alguien que trabaja a través de pensamientos complicados. Coincidencia, se dijo a sí mismo el primer día. Mantenimiento programado. Había racionalizado el segundo. Por tercer día, admitió que estaba compartiendo deliberadamente espacio con el oficial más temido en la estación porque se parecía a alguien que necesitaba no estar solo, pero que no podía pedir compañía. Marcus entendió la distinción. 15 años de ingeniería en un espacio profundo le habían enseñado la diferencia entre soledad y aislamiento, entre productivo tranquilo y el tipo de silencio que se comió a las personas de adentro hacia afuera. El comandante Thorne no estaba buscando soledad. Ella estaba durando aislamiento, y había una diferencia que importaba. Entró en la bahía de reparación, llevando su equipo de diagnóstico habitual, además de una taza de café térmico que realmente provino de su alijo privado en lugar de las unidades de dispensación de la estación. El café era terrible, independientemente de la fuente, pero el suyo era terrible de una manera familiar que se sintió más como la elección que la circunstancia. El comandante Thorne estaba en su habitual posición, armadura que refleja las luces de trabajo de las bahías mientras ella se despojaba de su arma con movimientos tan practicados que parecían automático. Ella miró a su entrada. El mismo breve reconocimiento que siempre daba, luego regresó a su trabajo. Marcus había aprendido a no llenar el silencio con una conversación innecesaria. En cambio, comenzó su inspección de la unión de conducto de plasma que había estado mostrando pequeñas fluctuaciones en la eficiencia calificaciones. El trabajo fue genuino. Todo en una estación espacial requirió mantenimiento constante, pero él reorganizó su horario para abordar los sistemas de la bahía durante lo que se había convertido en su momento de silencio compartido. El compañero El Silencio que se desarrolló se sintió diferente de la tranquilidad ordinaria. Tenía peso, sustancia. El tipo de calma embarazada, eso vino de 2 personas que eligen existir en el mismo espacio sin demandas ni expectativas. Marcus trabajó en su lista de verificación, de diagnóstico mientras el comandante Thorne limpió sus armas. Y de alguna manera, su separado, las actividades, crearon una armonía que ninguno reconoció pero que ambos dependían. El plasma fluye corriendo más suaves que Speck, Marcus comentó, más para sí mismo que para ella. A veces los sistemas solo debe quedarse solo para encontrar su configuración óptima. No estaba seguro de si ella atrapó a los implícitos filosofía, pero sus hombros parecían marginalmente menos rígidos al volver a armar su arma. En el 5.º día, Marcus encontró una taza de café extra sentada cerca de su juego de herramientas cuando llegó. Era la estación estándar Terrible Café, pero hacía calor y estaba ubicado exactamente donde sería más probable que lo notara. Comandante Thorneno dio indicios de que lo había colocado allí, pero su armadura ya estaba apartada, y sus armas se presentaron para mantenimiento, lo que sugiere que había estado en la bahía más tiempo de lo habitual. Marcus aceptó el café sin comentarios. Él de la misma manera que había aceptado su presencia, como un hecho que no requiere ningún análisis o reconocimiento más allá de la tranquilidad apreciación. En el 7.º día, dejó un manual técnico sobre el mantenimiento del rifle de plasma sentada donde es probable que lo vea. El manual era de su colección personal marcada con marginelia de años de aplicación práctica y conocimiento representativo que no estaba disponible en militares. Estándar documentación. El manual se había ido al día siguiente, y en su lugar había un pequeño chip de datos etiquetado Técnicas de Ingeniería de Combate de Nexur. Aplicaciones prácticas. Marcus lo conectó a su diagnóstico tableta durante el almuerzo y descubridos.
esquemas detallados para las modificaciones del procesador atmosférico que podrían mejorar la eficiencia en un 12% en condiciones de combate. Eran experiencia comercial, se dio cuenta. No es exactamente regalos, pero los recursos profesionales intercambiados entre colegas quienes respetaban la competencia del otro. Se sintió más significativo que el Gule Giving, porque reconoció a quién en realidad fueron en lugar de quienes desearían ser. La bahía de reparación comenzó a sentirse diferente a medida que su rutina se solidificaba. Otro personal todavía le dio espacio al comandante Thorne, pero la atmósfera cambió de evitación temerosa a reconocimiento respetuoso de un santuario. Cuando el teniente Parks necesitaba verificar los sistemas ambientales de la bahía, habló en tonos silenciosos y trabajó de manera eficiente. Cuando el técnico Wu vino a reemplazar un sensor de diagnóstico defectuoso, ella movido con la cuidadosa consideración de que alguien ingrese a una biblioteca en lugar de un espacio de trabajo. Marcus se dio cuenta de que habían creado inadvertidamente algo raro en una estación militar, un lugar donde el rango importaba menos que el respeto mutuo, donde la legendaria tormenta silenciosa podría existir como simplemente Sara, incluso si ninguno de ellos usó su primer nombre. Sus acoplamientos de plasma se ejecutan 0.2% por debajo óptimo. El comandante Thorne dijo en voz baja en el 10º día, la primera vez que le había hablado directamente desde su comenzó el acuerdo. Marcus levantó la vista del procesador atmosférico, que había estado calibrando. ¿Qué unión de rifle primario de acoplamiento 7? No es suficiente para afectar el rendimiento, pero pensé que deberías saber. Era una observación tan perfectamente práctica, entregado con la misma competencia de acto que trajo a su trabajo de ingeniería. Marcus agradeció que ella lo enmarcó, como compartir información en lugar de una solicitud de ayuda. Puedo echar un vistazo a eso, ofreció. Ha sido significado para ejecutar diagnósticos de eficiencia en el equipo de mantenimiento de armas de todos modos. Agradecería eso, respondió ella. Ya algo en su tono sugirió la apreciación extendida más allá del mantenimiento del acoplamiento, de plasma. Cuando Marcus terminó su trabajo y comenzó a empacar su equipo, notó que el comandante Thorne había completado su mantenimiento de armas, pero no se preparó de inmediato para irse. En cambio, estaba sentada con la espalda contra la pared de la bahía, armadura aparte, luciendo más relajado de lo que la había visto. Las regulaciones de temperatura funcionan mejor, observó. Bien, la ingeniería tiende a ser invisible, respondió Marcus. El sistema funciona correctamente. Nadie se da cuenta. El sistema falla. Todo el mundo tiene opiniones. Comando similar, dijo, y podría han sido lo más personal que había compartido. Tome las decisiones tácticas correctas. Nadie le pregunta a tus métodos. Hágalos equivocados. Todos se convierten en un experto estratégico. Marco entendió que estaba hablando de más que la teoría del comando abstracta, pero él no presionó por detalles. En cambio, ofreció la misma observación práctica que le daría a cualquier colega. Difícil de tomar decisiones perfectas, con información imperfecta. Lo mejor que puede hacer es usar buenos datos y aceptar las consecuencias. El comandante Thorne estuvo callado por un momento, procesando esto con la misma atención cuidadosa que le dio todo lo demás. Bien datos, ella repitió como si probara el concepto. Eso es más raro de lo que debería ser. La mayoría de las cosas que vale la pena tener, Marcus estuvo de acuerdo. Cuando dejó la bahía de reparación que día, Marcus se dio cuenta de que su silencio compartido se había convertido en algo más complejo. No solo la comprensión complementaria, tranquila, sino comunicativa. Estaban empezando a confiar el uno en el otro, con pequeñas piezas de quienes realmente eran debajo de sus roles profesionales. Se sintió como el comienzo de algo ninguno de los dos había planeado, pero ambos necesitaban. El claxon de emergencia, que despertó la estación Kepler 9 a las 0347 horas, llevaba el patrón específico que significaba civil embarcaciones bajo ataque. Se requiere respuesta militar inmediata.
Todo el informe de personal de combate disponible para la implementación instrucciones. Marcus reconoció el sonido de 15 años de asignaciones de estación, pero nunca había visto cómo transformó al comandante Thorne. Para cuando había tirado de su uniforme y llegó al corredor, ella ya se estaba moviendo hacia la bahía de despliegue con la velocidad fluida de alguien cuyo sistema nervioso lo había cambiado al modo de combate. Su armadura era la perfección, negra prístina, cada sistema optimizado, cada arma verificada y lista. La figura relajada de la bahía de reparación había sido reemplazada por algo que parecía un arma dada la forma humana. Pero Marcus atrapó los detalles que otros perdieron. El temblor casi imperceptible en sus manos mientras ajustaba la pantalla de la cabeza de su casco. La forma en que era su respiración solo un poco demasiado controlado. La tensión microscópica alrededor de sus ojos violetas que sugirió que se estaba preparando para Tom, el tipo de decisiones que la perseguirían más tarde. 3 barcos de colonias civiles habían sido bajo un ataque coordinado de raiders piratas organizados. La sesión informativa de implementación reveló estándar. El protocolo pidió una intervención inmediata para prevenir víctimas civiles con objetivos secundarios incluida la neutralización de las fuerzas hostiles y la obtención de carriles de envío. El comandante Thorne lideraría la táctica respuesta, a bordo del destructor Meridian, con un complemento completo de marines y apoyo de luchador. Marcus la miró recibir sus órdenes con una compostura militar perfecta, pero había aprendido a leer los signos sutiles que indicaban lucha. Su reconocimiento de los parámetros de la misión era profesional de libros de texto, pero sus dedos aprovecharon contra su enchapado de armadura en un patrón que reconoció como alguien que trabajaba a través de cálculos complejos que involucraban más que consideraciones tácticas. Después de la sesión informativa, a medida que el personal se dispersaba en sus estaciones de implementación, Marcus se encontró después del comandante Thorne de regreso hacia la bahía de reparación. No acecho, no se entrometen, pero de mí no nenéis alguna manera, necesitando verla una vez más, antes de irse a cualquier decisión imposible que la esperara en el espacio profundo. Ella estaba parado en su esquina habitual, revisando el acoplamiento de plasma de su rifle con movimientos que parecían menos metódico de lo habitual. El arma ya estaba en perfectas condiciones. Marcus verificó su eficiencia él mismo, 2 días antes, pero ella estaba ejecutando diagnósticos de todos modos. Marcus, dijo sin mirar arriba, la primera vez que usó su nombre. Comandante, el acoplamiento de plasma en tu procesador atmosférico 7 se está ejecutando 3% por debajo de la eficiencia óptima. No afectará los controles ambientales, pero pensé que debería saberlo. Fue un espejo tan perfecto de su anterior intercambios técnicos que Marcus casi sonrió. Incluso preparándose para el despliegue de combate, ella estaba manteniendo su patrón de intercambio práctico de información. Echaré un vistazo a eso mientras te hayas ido, prometió. Bien. Terminó su control de armas y selló su rifle en su funda magnética con precisión de práctica. Situación del café en esta bahía sigue siendo inaceptable. Trabajaré para mejorar eso también. El comandante Thorne se volvió para mirarlo directamente, y Marcus vio algo en sus ojos violetas que nunca había visto antes. No es vulnerabilidad exactamente, sino reconocimiento de la conexión. Reconocimiento de que su silencio compartido se había convertido en algo que vale la pena preservar. Marcus, dijo, su voz llevando el peso de alguien que elige las palabras cuidadosamente. Gracias por sentarse conmigo. Gracias por dejarme. Respondió, lo que significa que más de lo que cualquiera de ellos estaba preparado para analizar. Ella asintió una vez. El mismo gesto breve Ela le había dado ese primer día, pero ahora se sentía como una promesa en lugar de un mero reconocimiento. Luego se fue, avanzando hacia la bahía de despliegue con la letalidad controlada que se había ganado su reputación como la tormenta silenciosa. Marcus permaneció en la bahía de reparación durante varios minutos después de su partida.
rodeado por la evidencia de su rutina compartida, los procesadores atmosféricos que se ejecutan con una eficiencia óptima, los conductos de plasma calibrado a la perfección, la esquina donde el comandante Thorne había encontrado espacio para existir, como algo más que un arma. La estación se sintió diferente con ella desaparecida. No vacío exactamente, pero desequilibrado, como si un sistema crucial se hubiera desconectado temporalmente por esencial mantenimiento. Marcus se lanzó a su trabajo con intensidad inusual, actualizando sistemas ambientales que no necesitaban actualizar, optimizar equipos que ya se ejecutaban de manera eficiente y reconstruir completamente la unidad de dispensación de café de las bahías de reparación, utilizando componentes de sus suministros personales y algunos ingeniería creativa que definitivamente no estaba cubierta por protocolos de mantenimiento estándar. 3 semanas. Ese es el tiempo que duró el despliegue, suponiendo que todo saliera de acuerdo con el plan. Marcus había estado en la flota lo suficiente como para saber que las operaciones tácticas rara vez seguían sus plazos iniciales, pero él se encontró contando días de todos modos. Se perdió sus conversaciones. Se dio cuenta los breves intercambios de información técnica, que se habían convertido en algo que se acercaba a la amistad. Él perdió el peso del silencio compartido, la presencia complementaria de alguien que entendió que no todo lo necesario para ser explicado o analizado. Sobre todo, extrañaba saber que el comandante Thorne tenía un lugar donde ella podría dejar de lado su armadura y simplemente respirar. La bahía de reparación se sentía demasiado grande con una sola persona, demasiado tranquila, sin los sonidos suaves del mantenimiento de armas, que proporcionan un contrapunto a su trabajo de ingeniería. Marcus comenzó dejando café extra en su lugar habitual, manteniendo la rutina, a pesar de que no estaba allí para apreciarlo. En el día 18, las noticias regresaron a través de las comunicaciones de la flota de que el despliegue había tenido éxito. Los 3 barcos de Colonia evacuado de forma segura. Pirate Raiders neutralizados. Lane de envío asegurado, lengua militar estándar que no reveló nada sobre el costo humano de las decisiones tácticas o el peso llevado por oficiales que tomaron decisiones imposibles en situaciones imposibles. Marcus aumentó su almacenamiento de café y se aseguró de que los procesadores atmosféricos estuvieran funcionando con máxima eficiencia. El comandante Thorne necesitaría su santuario cuando regresara y tenía la intención de asegurarse de que estaba lista para ella. La bahía de reparación se había convertido en más que un espacio de trabajo durante su ausencia. Se había convertido en una promesa, un compromiso con mantener espacio para alguien que no necesitaba estar solo, pero no podía pedir compañía. Marcus entendió que las relaciones se basaron en grandes gestos y declaraciones dramáticas, pero la suya se construyó a partir de más pequeños materiales, silencio compartido, competencia técnica y el tipo de confianza que se desarrolló cuando 2 personas eligieron existir en la presencia del otro sin demandas ni expectativas. Estaba esperando continuar esa construcción cuando ella llegó a casa. 21 días después del despliegue, el comandante Sarah Thorne regresó a la estación Kepler 9 con calificaciones de quemaduras frescas en su armadura y su nuevo peso en sus ojos violetas. La misión había sido clasificado como un éxito completo para los estándares de la flota, todas las vidas civiles salvadas, fuerzas hostiles neutralizadas, objetivos estratégicos logrados. Pero Marcus había aprendido a leer los espacios entre los informes oficiales, y él sabía, ese éxito táctico a menudo venía con costos personales que no aparecieron en resúmenes posteriores a la acción. Estaba en la bahía de reparación cuando ella llegó, no por coincidencia, sino por elección deliberada. El atmosférico, los procesadores se ejecutaban con una eficiencia óptima. Los conductos de plasma se calibraron a la perfección, y el café, la unidad de dispensación había sido completamente reconstruida utilizando componentes que definitivamente no venían de la estación estándar suministros. El comandante Thorne entró en la bahía, moviéndose con la misma precisión fluida recordado.
pero algo en su postura sugirió agotamiento que fue más profundo que la fatiga física. Se detuvo en la puerta, disfrutando del espacio familiar como si confirmara que todavía existía, luego se movió a su esquina habitual con un alivio obvio. El procesador atmosférico 7 funciona sin problemas. Observado, estableciéndose en posición con su kit de mantenimiento de armas. La buena ingeniería tiende a ser persistente, Marcus respondió, continuando su trabajo de diagnóstico en un acoplamiento de plasma que ya funcionaba perfectamente. Se ha abordado la situación del café. Él asintió hacia la dispensación reconstruida unidad, y Sara siguieron su mirada con algo que podría haber sido aprecio. La unidad ahora producía café que calificado como meramente adecuado en lugar de activamente hostil al consumo humano, que representaba una mejora significativa según los estándares de la estación. Eso está por encima y más allá del estándar protocolos de mantenimiento, señaló. A veces los sistemas necesitan más que protocolos estándar, dijo Marcus. Y ambos entendieron que no estaba hablando de máquinas de café. Cayeron en 1900 su ritmo familiar, trabajo paralelo, silencio acompañable, el tipo de espacio compartido que no requirió conversación, pero la dio la bienvenida cuando las palabras se sintieron necesarias. Pero el silencio entre ellos ahora tenía un peso diferente, una comprensión más profunda, la confianza acumulada de las semanas pasadas en la presencia del otro. El despliegue fue bien, dijo Sara después de una hora de silencio mantenimiento de armas. Entonces escuché que todos los objetivos lograron víctimas mínimas libro de texto de ejecución táctica. Ella estuvo de acuerdo, pero su tono sugirió que las soluciones de libros de texto a veces venían con costos que no aparecían en las métricas oficiales. Marco ha entendido que le estaba ofreciendo un pedazo de algo más grande. Un vistazo al peso que vino con las decisiones de comando hecho en circunstancias imposibles. También entendió que ella no necesitaba a él para arreglarlo, analizarlo o mejorarlo con soluciones de ingeniería. Ella solo necesitaba a alguien para reconocer que el peso existía. Difícil de tomar decisiones perfectas con información imperfecta, dijo, haciéndose eco de su conversación anterior. Lo mejor que puede hacer es usar buenos datos y aceptar las consecuencias. Buenos datos, Sara se repitió, y esta vez sonó como algo que era elegir creer en lugar de algo que estaba probando. Eso es lo que me dije cuando ordené los marines para violar el buque de comando pirata en lugar de esperar, la copia de seguridad. Marcus continuó su trabajo de diagnóstico, dejar que sus palabras existan en el espacio entre ellas sin respuesta inmediata. A veces la gente necesitaba hablar sus pensamientos en voz alta antes de que pudieran procesarlos internamente. 17. Piratas se rindieron cuando ellos me di cuenta de que habíamos tomado su estructura de comando. Continuó. 43 más murieron luchando, en corredores que podría haber sido autorizado con tácticas menos agresivas, si hubiera estado dispuesto a arriesgar a las bajas civiles mientras esperaba un apoyo adicional. Pero tú no lo estaban. Marcus observó dispuesto a arriesgar a las bajas civiles. No, no lo era. Sara terminó de limpiar su rifle y comenzó a volver a montarlo con movimientos que se habían vuelto automáticos. Entonces 43 piratas murieron rápidamente, en lugar de posiblemente sobreviviendo más. Y 3.000 civiles vivieron que podrían haber muerto lentamente. Marcus reconoció el matemáticas de mando, los cálculos imposibles que sopesaron ciertos costos con beneficios probables, inmediatamente pérdidas contra posibles catástrofes. Era similar a las decisiones de ingeniería sobre redundancia del sistema y aceptable tasas de fracaso, pero con vidas humanas en lugar de conductos de plasma. Parece que usaste el mejor disponible datos para minimizar las bajas totales, dijo. Eso es lo que el informe After Action concluido. Sara estuvo de acuerdo. Toma de decisiones tácticas del libro de texto, asignación óptima de recursos, pérdidas, aceptables dentro de los parámetros de la misión. Pero 43 seres dejaron de existir porque decidí que valían sus vidas menos de 3.000 otros.
Ella selló su rifle en su funda y se inclinó hacia atrás contra el muro de la bahía. Matemáticamente correcto, tácticamente sólido, moralmente defendible, y llevaré sus caras por el resto de mi vida. Marcus Sed por sus herramientas de diagnóstico, y la miró directamente, no a su armadura o su insignia de rango, sino a la propia Sara. Ese peso que estás llevando, eso no es un defecto en tu proceso de toma de decisiones. Esa es una prueba de que está funcionando correctamente. Se encontró con su mirada con ojos violetas que tenían demasiada experiencia. Explicar. Cualquiera que pueda tomar esas decisiones sin sentir su peso no debe confiarse con ese tipo de responsabilidad. El hecho de que tenga el costo significa que comprende lo que está gastando cuando lo gastas. Sara estuvo callada durante varios minutos, procesando esta perspectiva con la misma atención cuidadosa ella le dio a todo lo demás. ¿Realmente crees eso? He visto oficiales que tratan víctimas como estadísticas e ingenieros que tratan fallas del sistema como simples inconvenientes. Marcus dijo lo mejor: los líderes en ambos campos son los que nunca olvidan que cada decisión tiene consecuencias para las personas reales. Algo cambió en la expresión de Sara. No resolución exactamente, sino aceptación. El tipo de paz que vino de hacer que alguien entendiera no solo lo que habías hecho, sino por qué hacerlo importaba. Marcus, dijo ella, y su voz llevaba calidez que nunca había escuchado antes. Gracias por qué. Por sentarme conmigo cuando yo no necesitaba estar solo. Por compartir el silencio cuando no pude encontrar palabras. Para comprender que a veces la mejor ayuda es solo presencia. Marcus sonrió, el primero por completo expresión genuina que había demostrado desde que comenzó su despliegue. Gracias por confiar en mí con el espacio a tu lado. Sara se quitó el casco por primera vez en su presencia, revelando plata cabello que atrapó las luces de trabajo de las bahías de reparación y la hizo parecer menos un arma y más como una persona que era muy buena en táctica toma de decisiones. Dejó el casco a un lado con cuidado deliberado y exhaló. No el controlado respiración de preparación de combate, pero el tipo de respiración que dejó que la tensión fluya con el aire. El café realmente es mejor, observó, probando la unidad de dispensación reconstruida. Soluciones de ingeniería a problemas prácticos, Marcus respondió. Aunque probablemente debería mencionar que podría haber violado varias regulaciones de adquisición para obtener el componentes. Me aseguraré de no notar que, en ninguna capacidad oficial, Sara dijo, y su sonrisa transformó toda su cara. La negación plausible es una habilidad importante de comando mientras continuaban su trabajo paralelo. Marcus manteniendo sistemas que no necesitaban mantenimiento. Sara Organizing Equipment, que ya estaba perfectamente organizado. La bahía de reparación. Se instaló en una rutina cómoda que se parecía más a casa que al santuario. Hablan ocasionalmente ahora. Breves observaciones sobre desafíos técnicos o comentarios secos sobre las deficiencias de burocracia militar, pero el silencio entre las palabras seguía siendo acompañable. Lleno de comprensión, eso no requirió una verificación constante. Marcus Sara dijo mientras se preparaba para vete a la noche. Quiero que sepas algo. ¿Qué es eso? El despliegue fue más fácil porque sabía este lugar estaría aquí cuando regresara. Sabía que estarías aquí manteniendo los sistemas y mejorando el café y no haciendo preguntas que no estaba listo para responder. Marcus entendió que estaba hablando más que atmosférico procesadores y mecanismos de suministro de cafeína. Siempre estará aquí, Sara. Mientras lo necesitas, ella sonrió. El tipo de expresión genuina que hizo él entiende por qué los Nex fueron considerados una de las especies más bellas de la galaxia y la reunieron equipo con eficiencia practicada. Nos vemos mañana, Marcus. Nos vemos mañana, comandante. Cuando salió de la bahía de reparación, Marcus se dio cuenta de la relación se había convertido en algo que nunca antes había experimentado. Una amistad basada en el respeto mutuo, silencio compartido
y el tipo de confianza que se desarrolló cuando dos personas eligieron existir en la presencia del otro sin demandas o expectativas. Se basó en el entendimiento de que a veces lo más importante que podría hacer por otra persona simplemente sentarse a su lado cuando nadie más lo haría, ofreciendo no soluciones o consuelo, pero presencia en sí. Y en un universo lleno de ruido, demandas y el movimiento constante, ese tipo de compañía tranquila se sintió como lo más valioso que poseía.